Vamos a estar charlando con Marcelo Ramírez, analista geopolítico, que tiene la gentileza de conectarse unos minutos para charlar con nosotros. Marcelo, muy buenos días. Miranda, Delfina y Nicolás de este lado. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por llamarme. A ver, Marcelo, si bien esta semana los focos estuvieron puestos en la elección norteamericana, sin lugar a dudas por la trascendencia que tenía, sin lugar a dudas, este 21 encuentro de la cumbre o el Club Internacional de Debate de Valdai tenía una importancia significativa y el mensaje de Putin fue muy claro en relación a lo que puede venir para adelante. Sí, bueno, lo que sucede en general es que Rusia ya hace muchos años que viene dando un mensaje con Putin. El problema es que parece que Occidente se niega a escucharlo, a entender las razones de Rusia y básicamente a tomar en serio lo que Rusia está haciendo. Creo que uno de los principales problemas que hay es que Occidente imagina escenarios muy diferentes a lo que es la realidad. Entonces, prestarle atención a lo que viene diciendo Putin en cuanto a la necesidad de construir un espacio que podríamos decir multipolar. Los rusos están usando ahora el término policéntrico para definirlo, en el cual las civilizaciones comprenden un espacio desde el cual organizar ese mundo, en la no injerencia de los asuntos externos y en la necesidad de garantizar determinadas normas básicas de la seguridad de Rusia son claves. Por esa situación es que realmente estamos en un proceso de colisión militar, inclusive como es el que estamos viendo, y que esperemos que, bueno, a partir de los cambios que ha habido ahora en Estados Unidos, pueda haber algún tipo de negociación, aunque esto todavía está un poco en discusión. Decíamos cumbre en la que Vladimir Putin da un mensaje bastante claro de lo que puede surgir y hace un planteo en relación a África, planteando que África va a ser uno de los grandes nodos o uno de los grandes centros de ese nuevo mundo que se está construyendo, y no casualmente, unos días después, primer encuentro de Rusia con los países africanos, del que participa el canciller Lavrov, también con un discurso muy prometedor, por lo menos para lo que viene, o lo que pretenden por lo menos que venga, o el rol que ocupe África en esa nueva construcción. Mira, nosotros estuvimos en Moscú ahora un mes atrás. Tuvimos la oportunidad de hablar, entre otros, con el jefe del Departamento de Latinoamérica del Ministerio de Relaciones Exteriores, y un poco el mensaje era coincidente con lo que han vertido otros funcionarios. África tiene más importancia hoy, por ejemplo, para la política exterior de Rusia que nuestra región. Por lo tanto, ellos mismos nos aconsejaban tratar de hacer trabajos en conjunto con África. Explico esto para entender cuál es la importancia que le está dando Rusia a África, la presencia que se vio hace algún tiempo atrás de Wagner ayudando a algunos gobiernos africanos a resistir a las presiones colonialistas francesas, estadounidenses. Bueno, tiene que ver con eso. África es un continente extremadamente rico que ofrece oportunidades a Rusia y a la alianza entre Rusia y China en ese aspecto. La solución económica que ofrece China, sumado a la seguridad que ofrece Rusia, bueno, está haciendo que la visión de la política exterior de Rusia empiece a tomar algunas cosas que tal vez durante la época soviética eran más importantes, como era precisamente la relación con los países que no son del mundo occidental. Ellos están definitivamente reorientando el país hacia África, pero sobre todo hacia Asia, hacia Asia Central, hacia Asia Oriental, y están abandonando básicamente lo que sucede con
Occidente. Por eso Putin en el Global Day, una de las cosas que dice es Occidente no es una civilización enemiga nuestra, sin embargo, claro, exige otra relación con Occidente y bueno, dado que Occidente no está interesado en ese cambio, Rusia comienza a buscar otros socios y en este caso los países africanos son uno de los que elige Rusia como interlocutor para la construcción de ese modelo policéntrico que te mencionaba. Marcelo, en relación con esto, ¿cómo ves a Rusia, digo, entendiendo este intento sin precedentes de desconectarlo del sistema económico mundial, ¿no? A través de sanciones, de medidas coercitivas unilaterales impuestas por el llamado Occidente colectivo? ¿O crees que en cierta medida eso ha debilitado a Rusia o en todo caso le ha permitido probar, como decías, la posibilidad de construir este mundo policéntrico al que haces referencia? Yo creo que en realidad Rusia se vino preparando para esto desde mucho antes de los acontecimientos. Putin es una persona con una visión estratégica profunda. Por lo tanto, era obvio que cuando él decide reincorporar a Crimea, iba a recibir sanciones. Y esa fue la primera ronda de sanciones importantes que él tiene, un proceso que va en escalada y bueno, llega a las que se toman a partir del 2002, donde no hay precedentes, como bloquearle fondos rusos en Occidente y por otro lado desconectarlo del BRICS. Eran pasos que eran impensables y que en Occidente se mencionaron como el uso prácticamente de una bomba nuclear financiera. Bueno, todo esto lo que aceleró fue ese proceso que Rusia venía construyendo con China, con India y con otros países, esa arquitectura que luego vamos a empezar a ver en los BRICS, la idea de hacer un sistema equivalente, como una especie de espejo de lo que tiene Occidente, pero esta vez fuera de las manos de Occidente y por otro lado descentralizado. Por eso es que se da esta situación, por ejemplo, con el dólar, donde Putin dice nosotros no nos vamos del dólar, a nosotros nos echaron. Y en definitiva ese es el proceso, aunque yo creo que en el fondo ellos saben y creen conveniente ese proceso. Creo que a Rusia esto le ha servido para acelerar los problemas, para acallar disidencias internas, lo que ellos llaman la quinta columna, ese sector ruso que siempre se siente cómodo con la visión liberal y que se apoya en lo que es Estados Unidos y Occidente en general, Europa, que vive mirando para ese punto, que estaba en tensión con algunos sectores más radicalizados, acá se los conoce más como erosionistas, pero hay de distintos tipos. Bueno, todo esto a Putin en realidad le permite acelerar un proceso de sustitución de importaciones, un proceso de poner en marcha la industria rusa en áreas que, por ejemplo, se habían perdido, como es el área aeronáutica, y todo eso, bueno, finalmente se refleja también en una nueva arquitectura internacional, donde Rusia entiende y termina de convencer a los que no lo entendían que no se puede seguir moviéndose a través del dólar, que el dólar te hace vulnerable, que el dólar te condiciona y que es usado en realidad para pisarte el desarrollo. Por lo tanto, se apoya en generar esa infraestructura que va tomando velocidad y volumen a medida que se va consolidando también el avance militar ruso, podríamos decir. De alguna manera Rusia demuestra que tiene la fuerza para sostener eso, que no es solo una cuestión declamativa. Entonces, a partir de eso se lo hay que tomarlo de otra manera y ahí empiezan a sumarse otros países. Marcelo, la última, una reflexión cortita, fue de ayer. En este marco hay que entender lo que sucedió ayer con la toma del Parlamento en Abjasia como uno de esos hechos de intento de desestabilización en una región que, decíamos, hace algunas semanas hubo elecciones en Georgia y ganó Sueño Georgiano, que se sabe no es enfáticamente antirruso, más allá de que pueda tener simpatía o no. Hay que leerlo dentro de esa maraña de cosas, lo que está pasando en estos días en aquella región. Sí, bueno, yo creo que nosotros estamos en una guerra, por lo menos hasta este momento, y las guerras modernas se juegan en muchos planos. En el plano cinético, por encima, que es el propiamente militar, el choque como el que estamos viendo en Ucrania, pero también lo vemos en el plano financiero, económico, como estábamos viendo antes, y entre otras cuestiones también se utilizan lo que son las guerras híbridas o revoluciones de color, ese tipo de acciones, donde
Occidente realmente es fuerte. Occidente solo creo que mantiene su privilegio abrumador, podríamos decir, su hegemonía en lo que es comunicativo, donde siguen teniendo esa enorme capacidad, por mucho, con diferencia con lo que es el bloque multipolar, y por otro lado, con esta cuestión de la capacidad de incidir por dentro en los países. Básicamente lo que hace Occidente es desestabilizar los países. De última, si uno lo piensa un poquito en retrospectiva, es lo que hizo con la Unión Soviética. Occidente no enfrentó militarmente a la Unión Soviética, le produjo un proceso de corrosión interna que terminó por hacer que, sin disparar un tiro, una potencia militar, probablemente inclusive por encima de Estados Unidos, por lo menos a la par de Estados Unidos, dejó de existir, simplemente. Bueno, este modelo lo van replicando en otros lados, en Abjasia, en Georgia y en otros lugares, intentan constantemente hacer este proceso. Lo han hecho con mucho éxito en muchos países, los bálticos, no sé, en Polonia, cada vez que tuvieron un gobierno que tenía un corte más de amistad con Rusia, pasó algo, un accidente, o un golpe, o una presión política, o una reacción fraudulenta, siempre hay algún mecanismo como para desestabilizarlo. Ahora lo que están intentando es jugar esto. Y fue algo que también se intentó con Rusia cuando empieza la operación militar. Se intentó producir una sublevación dentro de Rusia, pero esto obviamente fracasó, y también esto explica por qué, por ejemplo, Rusia no llama a un reclutamiento obligatorio de los rusos y está apostando a otras alternativas como voluntarios, como buscar voluntarios en otros países, e inclusive hasta la posibilidad, ahora se está empezando a convencer, de aumentar la capacidad tecnológica para el combate, más robotización de las armas, de manera tal de prescindir un poco del material humano. No quiere generar tensiones dentro de una sociedad que además tiene como prioridad la expansión demográfica. Rusia considera que con 17 millones de kilómetros cuadrados y 150 millones de personas está escasamente poblado y su población no es capaz de sostener los desafíos y que necesita aumentar. Marcelo, gracias como siempre por la claridad en la explicación. Un abrazo grande. No, gracias a ustedes por llamarme. Charlábamos con Marcelo Ramírez, analista geopolítico, periodista, colega periodista y uno de los fundadores de Asia TV. Separamos brevemente porque todavía nos queda una perlita más para charlar con ustedes. Marcha de gigantes. Destruir al Ejército Rojo. Destruir al Ejército Rojo. ¿Destruir al Ejército Rojo exista o no? Las misiones